diga quién soy. Ya, esta vez igual me he pasado, pero bueno, así es el mundo del espectáculo. Pues efectivamente, voy a hablar de Rambo. De hecho, Rambo. Bien, pues vamos a empezar como siempre. Bueno, ya sabéis que se trata de esta tetralogía, de momento, de películas sobre este personaje. Y voy a hablar de ellas desde el punto de vista de películas de acción, ¿no? Y tal, sin entrar en temas políticos, porque como ya sabéis, pues de este personaje acabó convirtiéndose un poco en el prototipo o en el ejemplo que ponían pues algunos ambientes reaccionarios, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y se vinculó mucho a la etapa Reagan y demás, pero bueno, esos son temas que, en fin, yo creo que son más fuera del personaje que del propio personaje, así que vamos a hablar como pelis de acción. Y empezamos por la primera y magnífica, de 1982, El Acorralado, en España, que bueno, está en esta edición más moderna ya pone Rambo en grande y Acorralado en pequeño, pero bueno, el título que se empleó en España fue El Acorralado. Y es de estas películas que el título español, para mí, realmente mejora en lo que es en el país, en España, es más apropiado que el título original. Y os lo explico en un segundo, porque ya sabéis que una de mis preferencias es esto de los títulos originales y los títulos que se le pone en nuestro país. Bien, el título original, que es el mismo que la novela en que se inspira, una muy buena novela, por cierto, que os recomiendo y bastante diferente a la película, tanto en el personaje, con su aspecto físico, como con lo que pasa y tal. Pero bueno, pues la novela original, como os digo, y la película, se llama First Blood. First Blood, traducción literal, sería primera sangre. Pero claro, como podéis imaginar, no hay que hacer la traducción literal. Es como una frase hecha anglosajona que vendría a equivaler a lo que nosotros solemos decir, por ejemplo, ha empezado él. ¿Entendéis? Cuando hay una riña entre dos niños y no le pegues a Pepito, y dices que ha empezado él. Pues es eso, más o menos. Y en la propia película se explica, por ejemplo, bueno, os lo comento. Si la habéis visto, y si no lo cuento yo, hay una secuencia, hay un momento en que Rambo pues está en una cueva y rodeado pues, por sus enemigos, digamos, por los soldados. Y se pone en contacto a través de un walkie con el coronel Truman, el coronel que lo entrenó en Vietnam y que, bueno, que digamos como pues eso, el único amigo que le queda en el mundo. El coronel pues le está reprochando un poco su actuación, que se ha pasado porque eran policías de pueblo y tal, y que le estaba más preparado, en fin, le está reprochando. Él se explica, Rambo se explica, pues diciendo que solo quería comer, que estaba de paso y que se pasaron con él, le pegaron, total, que al final, en la versión española de esa conversación veréis que Rambo dice, me han acorralado. Bien, pues si tenéis el DVD, ponéis la versión original, veréis que en la versión original dice en ese mismo momento, they do the first blood, es decir, ellos hicieron la primera sangre, o es decir, empezaron ellos. Así que digamos que ese sería el título. Pero claro, también es verdad que ese título tenía sentido en esta película, porque en el resto, bueno, pues ya no tendría tanto sentido, pues ya que es más o menos el que él de una manera u otra voluntaria se mete en el fregado. Pero bueno, por eso en las siguientes ya fue, por ejemplo, Rambo 2 en todo el mundo y First Blood Part 2, o Aquí Acorralado Parte 2. Pero vamos allá. Bueno, esta primera película, como ya os digo, del 81, dirigida por Ted Kotcheff e interpretado, como sabe, por Sylvester Stallone, es una película de acción magnífica, estupenda, de lo mejorcito que se hizo en los años 80. Y bastante diferente a lo que vendría después, al resto de la saga, porque es una película, digamos, más normalita, ¿no? Más creíble y más dramática, si se quiere. Pues como ya sabéis, John Rambo es un veterano de Vietnam que va por los pueblos de Estados Unidos sin encontrar un trabajo fijo, sin que nadie le quiera, porque pues, como ya sabéis, no es una guerra que fuera muy popular y pues a los veteranos de esa guerra pues no se les ha tratado hasta ahora tan bien como a los de otras guerras. Total, que llega a un pueblo, allí el sheriff se pasa con él, lo meten en la cárcel sin motivos, empiezan a maltratarlo y él se escapa y arma la de Dios. Y es normal que no puedan con él porque, bueno, como sabéis, pues Rambo es un veterano de Vietnam, concretamente un boina verde, que es uno de los tantos cuerpos de élite que tienen allí los americanos, con lo cual es un soldado súper preparado. Y más, se esconde en un bosque, que es lo suyo, la guerra de guerrillas. Y es normal que pueda, con un grupo de policías de pueblo,
y un grupo de voluntarios de la Guardia Nacional, que son también pues como unos soldados voluntarios de fin de semana, que hay allí también un cuerpo que aquí no existe, gracias a Dios. Y bueno, pues eso, que son como gente normal que no pueden con un tipo semejante. La película, os digo, pues aparte de esto, pues es como película de acción, es magnífica, con unas secuencias de acción estupendas y no demasiado exageradas. Y bueno, fue un hito más sobre todo en el mundo del videoclub. Cuando se estrenó Rambo, o sea, Acorralado, empezó el boom de la VHS y del alquiler de los videoclubs. Y fue prácticamente la película más alquilada en todo el mundo durante mucho tiempo. Y fue lo que más fama casi le dio. Stallone, dentro de su pequeño, su, digamos, corto registro actoral, pues este papel lo borda, hay que reconocerlo. Tiene un carisma especial, tiene un algo que no tienen otros personajes de acción, otros que lo hace especial, y realmente en este personaje, con su laconismo, esa manera de mirar, sin hablar, hablando lo mínimo, en fin, que hace un personaje que le va como al niño al dedo. Además tiene un reparto de secundarios magnífico. Desde Richard Crenna, que es el que interpreta a Coronel Trauman y que saldrá en las siguientes películas, un actor de carácter americano estupendo, y el no menos bueno Brian Dennehy, que interpreta a Sheriff Thistle, el malo de la función, digamos, entre comillas, que también es un actor de carácter que sobre todo en los años 80 tuvo grandes papeles y que es de esos actores también secundarios que vemos en un montón de películas y en todas está bien. Ya os digo, en resumidas cuentas, una muy buena película de acción que puede gustar incluso a los que no les guste el personaje de Rambo. Y bueno, como era normal, con tanto éxito y tal, pues en varios años después, si no recuerdo mal, 84 o 85, creo que fue el 85, llegó la secuela, que esta ya es Rambo, es aquí Acorralado parte 2, pero Rambo First Blood part 2, parte 2. Esta es realmente, como pasa en otras sagas, como Mad Max, que algún día hablaremos, la segunda, esta es la que realmente crea el mito de Rambo. Aquí es donde nace el mito, el icono de los años 80 y ya del cine en general y de la cultura en general, la cultura pop mundial, porque aquí es donde ya nace el Rambo o el personaje que creó escuela, que se ha convertido en, como ya os digo, en un referente cultural de la vida cotidiana. Cuántas veces a un soldado que vemos en televisión decimos, ese tío es un Rambo, o en otras películas, esa película es Rambo pero en Rusia, o Rambo pero tal, ¿no? Pues ya nace a partir de esta, que fue ya un boom brutal. Esta también es la que ya os digo que se politizó un poco, o bastante, sobre todo a raíz de unas palabras de Ronald Reagan, que la enfatizaba y tal. Y bueno, pues sí, políticamente puede ser discutible su idea, digamos, aquí podría reivindicarse la guerra de Vietnam y la actuación de los americanos en Vietnam, pero bueno, esos son temas que a mí no me importan porque yo centro, ya os digo, en la acción. Como película de acción es una maravilla, es fantástica, o sea, hay que reconocerlo. Es mucho más espectacular que la anterior y ya cambia mucho. El personaje de John Rambo ya es una super máquina de destrucción masiva, digamos. Digamos, y él solo es un hombre, un soldado, que él solo es capaz de vencer todo un ejército, prácticamente. Y esta vez sí, porque no son soldados simples, son el ejército vietnamita, con lo cual, pues, por muy poco entrenado que sea, pues es un ejército, y él casi pues puede con ellos. Y de aquí nace pues la pregunta que nos hicimos mucho en los años 80. Si los americanos tenían a Rambo y tenían al coronel Braddock, interpretado por Chuck Norris en la serie Desaparecido en Combate, ¿cómo perdieron Vietnam? Si con 4 de estos, pues bueno, eso son ya bromas aparte. Os digo, la película técnicamente es genial, las secuencias de acción son brutales, que es lo único que tiene realmente. No hay que buscarle un guión importante ni una historia importante, simplemente pues eso, soltar a Rambo en medio de Vietnam para recuperar a unos soldados, a unos prisioneros de guerra, y pues arma de Dios. Muy bien, muy entretenida, muy bien hecha, pero claro, mucho más simple que su anterior película. Pero que ya os digo, que siempre, te guste o no te guste, hay que reconocerle que creó un mito y creó una escuela y creó un estilo. Y eso es indudable. Y Stallone pues está más en forma que nunca, su aspecto físico es bestial y su interpretación, pues bueno, sigue los cánones del anterior, pero más exagerado. Más lacónico, más duro, digamos, más increíble. Y bueno, ya os digo, una buena película de acción que tampoco hay que exigirle demasiado. Pero bueno, como suele pasar, como ya digo siempre, no hay 2 sin 3. Y como es ya pues costumbre, hubo un Rambo 3. Y como ya es costumbre, había que cagarla en la tercera parte. O sea que parece que también forma parte ya de la tradición, la tercera parte la cagamos. Y llegó pues esto, Rambo 3, varios años ya después, no sé si exactamente en el 89 creo.
un poco ya estaba decaída la estrella de Stallone también, y con esta película creo que empezó a decaer más aún, que no es una mala película técnicamente, es decir, sigue estando relativamente bien interpretada, bien dirigida, y sin escatimar en producción, en secuencias de acción espectaculares, en efectos y demás, y producción, o sea, técnicamente bien. ¿Cuáles son para mí los errores que la hacen mucho más floja y fallida? Primero, le añadieron sentido del humor. Un sentido del humor que al personaje no le va. Vamos a ver, John Rambo no es James Bond. James Bond puede en algún momento soltar alguna gracia o una frase graciosa después de una pelea o antes o lo que sea, pero Rambo no. Que Rambo, pues eso, es una máquina, un tipo duro que no tiene sentido del humor, digamos. Entonces aquí hay momentos, por ejemplo, recuerdo hacia el final de la película en la que están él y el coronel Trauman y en un desierto, ¿no? Ahí, solos, y aparecen pues como 50.000 enemigos con 20.000 tanques y un helicóptero gigantesco. Y dice el coronel Trauman, ¿qué hacemos, Johnny? Y responde Rambo, ¿los rodeamos? Y dices, no, ¿pero qué dices? O sea, aquí viene ese chiste. Y algunas cosas así. Y luego otro fallo para mí es sacar a Rambo de su ambiente. El espectador, de una manera ya inconsciente, pues tenía catalogado a Rambo, selva, ya sea Vietnam o cualquiera, pero preferentemente Vietnam, pero selva. Las aventuras de Rambo las imaginamos en medio de la jungla, donde él utiliza sus camuflajes y tal para con el enemigo, en fin, que estás asociado asocia Rambo a la jungla. Aquí lo trasladan al desierto, concretamente a Afganistán, una guerra que realmente pues no es la suya. Y un entorno que no es el suyo. Rambo en el desierto lo ves raro. Está bien, pero lo ves raro. Aquí voy a hacer un pequeño inciso político, si me permitís, porque resulta gracioso que, claro, cuando se rodó esta película, los que habían invadido Afganistán eran los rusos, que eran los malos de la película. Entonces, en esta película no solo apoya a los mujahidines, que son los soldados afganos, y al pueblo afgano, sino que incluso al final está dedicada. Al final veréis un cartel que pone dedicada al noble y valiente pueblo afgano que ha luchado desde siempre por su libertad y tal. Sin embargo, claro, ahora ya no está visto de esa manera, porque estos son los americanos los que han invadido Afganistán y, en fin, ya sabéis. Curiosa, cosas de la vida. Ahora han cambiado las tornas, pero bueno, ya digo, eso es otro tema. Pues, por desgracia, si no fuera tan grave, hasta sería gracioso. Y bueno, como os digo ya, la película técnicamente no se le puede reprochar nada, tiene muy buena acción, muy bien hecha y todo, está entretenida, pero es mucho más floja que las anteriores dos películas y se nota. Bueno, como ya os digo, el declive un poco del personaje acompañó el declive del propio Stallone. A finales de los 80, principios de los 90, la estrella de Stallone pues ya cayó mucho. El cine de acción había cambiado, o las estrellas de acción, y Stallone pues quedó un poquito como Schwarzenegger y Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme y toda esta gente quedó un poquito pues fuera de onda ya. Pero ya recientemente en nuestra época, a partir de los años 2000, Stallone ha revitalizado, como sabéis, y todo empezó gracias a la estupenda, para mí otro día hablaremos de esa saga, la estupenda Rocky Balboa, o lo que es lo mismo, Rocky 6, que fue un gran éxito y animó a Stallone a volver a rescatar también a su personaje, a su segundo personaje favorito, Rambo, en una película que ya no sería Rambo 6, sino John Rambo. Así de simple. La otra había sido Rocky Balboa, pues John Rambo. Pero hay una gran diferencia entre esta y Rocky Balboa. Mientras que en Rocky Balboa sí que nos presenta a un Rocky, un boxeador ya avejentado, consciente de su edad, que intenta luchar una última batalla, pero más para demostrarse a sí mismo que aún está en forma que a los demás. Es decir, nos presenta a un boxeador mayor, a una persona mayor. Aquí no hacen lo mismo. Aquí nos presenta a Rambo como, sí, mayor, pero como si no hubiera pasado el tiempo. Él sigue igual, actúa igual. Y claro, está un poquito también, para mí, por ejemplo, por lo menos me decepcionó bastante. Empieza en Tailandia o así, que está como retirado, como si fuera una persona esta, así abandonado en medio del bosque, vive allí solo, bueno, de la jungla. Y allí llega pues unos cooperantes, una ONG, que le piden ayuda para cruzar un río que los llevará a un
lugar donde la población está siendo masacrada por un rey de la guerra. Esto es un dictador, ¿no? Él al principio se niega, pero luego acabará yendo. Total, una excusa para volver a meter a Rambo en medio de la acción. El problema, para mí, que exagera, se pasa con la violencia. Es una película, cuando la vi, lo primero que pensé es la primera película de acción gore que he visto en mi vida, porque es gore. O sea, mientras que las otras películas eran de acción, y sí hay tiroteos y hay explosiones, y ya está. Aquí, cada disparo le arranca un pedazo de cuerpo a un enemigo, vemos saltar brazos, piernas, cabezas. No solo esto, sino que incluso él mismo agarra a un enemigo por detrás y con las manos le arranca la yugular. A otro con un cuchillo enorme le raja la barriga y le saca las tripas. Es decir, una violencia brutal que no viene a cuento. Que él explicó, Stallone explicó diciendo que quería mostrar la crudeza real, la violencia real de las guerras, ¿no? Y está claro que si le disparas a alguien con una ametralladora antitanques, pues lo vas a destrozar. Pero no necesitamos verlo. En las otras películas no lo hemos visto. En La jungla de cristal no se ha visto. En El arma letal, la película de acción. Hay tiroteos y hay explosiones, vemos a la gente saltar, pero no hace falta verla en 1000 pedazos. Ya sabemos que la vida real es así. Pero no tienes por qué verlo en las películas. Además, si quieres hacer una historia sobre cómo es la guerra en la vida real, pues lo primero que tienes que hacer es no presentar a un tipo que él solo es capaz de vencer a un ejército, y más con casi 60 años. O sea que, o realidad o fantasía, decídete, pero eso no. Por lo que ya os cuento que a mí por lo menos me pareció la peor, fuera de lugar y es una barbaridad. Que se merecía, yo creo que igual que el personaje de Rocky sí que ha sabido acabarlo bien o cerrar bien la historia, esperemos que no haga más, aquí no ha sabido, no le ha dado a Rambo el final que se merece el personaje. Yo siempre pensé pues en un final, pues por ejemplo, pues John Rambo ya mayor volviendo a su pueblo natal, por ejemplo, para acabar ya así sus últimos días, y allí pues encontrarse una vez más con el rechazo de la gente. Puedes poner un sheriff corrupto o un terrateniente corrupto y que él pues se vea envuelto en el jaleo y tal, pero de una manera más coherente y más en ese lugar. Incluso podría morir al final, como, ¿por qué no? Detrás de una vida violenta, pues una muerte violenta. Pero bueno, que lo de menos. Digamos que de momento, si este es el último episodio, que de momento va a serlo, fatal. Bastante floja. Esta no la recomendaría, se puede ver, pero no la recomendaría. Y bueno, eso es todo. Ahora pues nada, esto también hablar de estas películas me ha venido un poco porque como van a estrenar Los Mercenarios 2, pues he pensado, digo, pues mira, pues repasar de dónde salió todo, porque, y esto es una pequeña anécdota gratuita, digamos que os cuento, el título original de Los Mercenarios, de Expendables, sale precisamente de la segunda, de Rambo 2, en un momento en que la protagonista le pregunta a Stallone: Rambo, ¿por qué te han mandado a ti aquí? Y él dice: porque yo soy prescindible. Y eso es lo que significa Expendables, prescindibles. Entonces de ahí un poco viene la historia. Y nada más, espero vuestros comentarios si os gusta esta saga, y nada, pues yo, si me disculpáis, sigo con lo mío. ¡Ah, ¡maldito Charlie! ¡No!